Hola Sofía, bienvenida nuevamente a esta comisión que es Casi Joven. Hoy tengo el gusto de que podamos conversar y platicar sobre tu historia, que nos cuentes quién es Sofía Castillo para empezar y pues somos todos oídos, por donde tú quieras iniciar. Buenísimo. A mí me encanta decir que soy artista e innovadora de sistemas. Artista porque para mí todas las cosas que hago busco que vengan desde una apreciación a la curiosidad, a la creatividad, al arte, a la belleza de las cosas que podemos hacer. De hecho, yo antes de entrar a la tecnología, yo me enfocaba mucho en la poesía, el arte, siempre en el impacto, pero es algo que nunca quiero perder. Y todo eso lo aplico a la innovación de sistemas, ¿verdad? Y mi misión principal es acelerar el desarrollo de la región centroamericana a través de la tecnología. Eso es en general, Sofía. Genial. ¿Por qué el arte? ¿Qué te ha aportado la poesía a la tecnología? Súper. Entonces, para mí, el arte nos hace darnos cuenta de todo ese poder creativo que tenemos, ¿verdad? Cuando nos metemos en el arte nos damos cuenta que todo es posible, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacer una pintura o alguien quiere hacer un poema, las posibilidades son infinitas. Tú tienes toda la libertad de crear lo que sea que venga a tu mente. Y de esa misma manera, tú puedes implementar esa creatividad en otro tipo de soluciones, ¿verdad? Entonces, para mí es eso, ¿verdad? El sentido de la creatividad, el sentido de darnos cuenta que tenemos todo el poder para explorar muchas posibilidades. Así lo integro, ¿verdad? Me gusta tener ese pensamiento cuando veo después problemas en las comunidades, ¿verdad? ¿Cómo puedo integrar esa creatividad para construir soluciones que sean hermosas y que creen una nueva imagen, ¿verdad? Un nuevo futuro. Entonces, así lo integro. Me encanta porque no es casualidad, yo no creo en las casualidades directamente, pero personalmente, pues yo me dedico a otra cosa, me dedico a bienes raíces y para Ajá, mí yo integro mucho la parte de arte y de creatividad, solo sí. que yo desde la pintura y he estado Ajá. leyendo, llevo 3 o 4 libros que son desde puntos de vista de artista y cómo fomentar la creatividad. Y a una Ujú, de las conclusiones que llegan en los diferentes rubros que vemos es ujú. que la creatividad te permite solucionar problemas, por un lado, Exacto. y por otro lado, no solo conectas la mente, sino conectas el Ujú, corazón, que es lo que muchas veces se nos olvida. Y para exacto. poder generar empatía y encontrar Ujú, soluciones, que al final tu propósito y el mío es ayudar y servir a más gente, que más haciéndolo desde la sensibilidad que ujú. el arte en sí genera. Ah, Eh, sí, me encanta. y que debería de ser, desde mi punto de vista también, una de las asignaturas que más relevancia tenga en la edad Mm, escolar, porque entonces de adultos nos facilitarían mucho la vida en muchos aspectos, sí, sobre todo en el tema de solución de problemas, ¿verdad? Que es cuando más ujú. creativos nos toca hacer. Sí, Sobre y todo solo añadiendo a esa línea, creo que también cuando nos permitimos indagar en el arte, nos permitimos jugar un poco más, ¿verdad? A veces pensamos que fuera del arte ya todo debería ser, ya hay reglas, ya hay cosas establecidas, mientras que en el arte nos permitimos jugar. Entonces también ese sentido de juego que llevamos al arte es algo que a mí me encanta integrar en el proceso de creación de soluciones. Perfecto. Sí, divertirnos, que al final Ujú, también es un tema de ser empresario muchas veces, porque tengo una persona muy cercana ecuatoriana que dice eso, siempre el emprendedor ujú. no debe de olvidarse que para poder crecer y ser creativo tiene que aprender a jugar con lo que está haciendo. A Sí. jugar en el sentido de que sea divertido, no me refiero a Ujú. improvisar o hacer cosas que Sí, no estén controladas, pues porque es un negocio, pero la diversión es parte importante de... sí. Con este tema, Sofía, entiendo que empezaste a trabajar a los 14 años. ¿Cuál fue tu mayor motivador? Súper. Empecé a trabajar a los 14 años para poder contribuir a la estabilidad económica de mi familia. Ok. Em, entonces empecé, bueno, ese primer trabajo formal, yo estaba vendiendo ropa en tiendas de Miraflores, que creo que se llamaba X Fashion la tienda. Ujú. Empecé vendiendo ropa, después empecé en otras tiendas, estaba empacando cajas, muchos tipos de trabajos. O sea, yo le digo a la gente, yo he trabajado en más de
más de 25 tipos de trabajos, o sea, de verdad, y tengo 25 años. Eh, pero sí, la verdad es que exploré muchísimo otros tipos de trabajos antes de llegar a emprender. ¿Y en qué hizo hoy por hoy, años después? ¿Qué crees tú que fue ese aporte que te hicieron esos trabajos a tu Uf, emprendimiento? así, de hecho fueron gigantes, porque, bueno, los trabajos que más resalto son los trabajos que hice en ventas y los trabajos que hice en el call center también. Esos dos creo que son de los que más en el día a día veo que me impactaron, porque cuando tú trabajas en venta, tú tienes que pensar mucho en tu usuario, ¿verdad? Tienes que intentar entender cuál es su necesidad para poder lograr cerrar una venta, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces, pues vas practicando esa habilidad de conocer a tu usuario. Y por el otro lado, en el call center es muy similar, ¿verdad? Yo estaba resolviendo problemas de paquetería, ¿verdad? De cosas tipo que el paquete no le va a llegar a alguien en Navidad. O sea, ¿cómo haces para resolverle a una persona sabiendo que no le va a llegar el paquete en Navidad? ¿Cómo haces para entender realmente sus intenciones y lograr cerrar el caso con un usuario satisfecho, ¿vea? Entonces, en ambas de esas experiencias tuve que aprender mucho a conocer a mi usuario para darle una solución eh, que satisfaciera su necesidad. Y al final, cuando tú emprendes, lo más importante es entender que tienes un usuario con una necesidad y que tienes que construir una solución para ellos. Em, entonces eso, porque en ese sentido, pues han sido 10 años de práctica constante de entender a mis usuarios, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es parte, el entender al usuario. Y por supuesto que lo otro es el acostumbrarte a tener disciplina de trabajo, ¿verdad? Y excelencia de trabajo, que es algo Correcto. que creo que se consigue con la práctica también. Dos temas importantes y esa es una recomendación que hacemos también a quienes Ujú. están buscando emprender o poner sus negocios, porque muchas veces se malinterpreta con que al ser dueño Mm. de tu emprendimiento, de tu empresa, no tenés un jefe y no tenés Sí. quien esté controlando horario, es cierto, Ujú. pero Sí. esa falta de disciplina es la que muchas veces pasa una factura muy alta. Sí, sí, y que justo, y creo que también mencionando eso de que no tienes jefe, creo que es súper importante también el tema de que cuando tú, por ejemplo, estás trabajando en estos tiempos, se me fue que entró una persona y me distraje, pero qué estaba diciendo? Que justamente esto de la disciplina de creerlo del jefe, que uno Ah, sí, 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 parte importante también, que cuando tú estás trabajando bueno, en mi caso yo trabajé en varios roles. Entonces, sí, la disciplina era importante, pero también el ir aprendiendo distintas habilidades constantemente, porque los distintos trabajos requerían distintas habilidades. Y cuando comienzas a ser tu propio jefe en una empresa, tú juegas todos los roles. O sea, tú juegas un poco, sobre todo si estás comenzando de cero, ¿verdad? Tú juegas un poco en el rol de marketing, un poco de ventas, un poco de diseño, un poco de todo. operaciones. Ujú. Ujú. Entonces, el haber tenido todos estos trabajos previamente, a mí me dieron un sentido de, ok, así es como se ve este tipo de resultado. Estos son como que los tipos de expectativas que puedo tener de mí misma y eventualmente de mis empleados, ¿verdad? Entonces, para mí eso también fue súper útil, el ir, digamos, construyendo un toolkit de habilidades para después entender, digamos, cómo yo podía implementarlas si iba a comenzar un negocio sola, ¿verdad? Genial. Sí, la curva de aprendizaje, ¿verdad? O sea, yo creo que Sí, eso es otro tema que también con tu experiencia en distintos puestos y en distintos roles, redujiste esa curva de aprendizaje, porque obviamente ya con la experiencia tuviste otro entender a la hora de ponerlo en práctico en lugar de llegar a descubrir sí. que sí y que no. Sí, y que en esa misma línea justo, ¿verdad? Habían ciertas cosas que yo ya tenía y luego fui aprendiendo que todo lo que no tenía, pues yo ya tenía el chip de que o lo aprendía o podía conseguir a alguien que ya lo supiera, ¿verdad? Entonces solo esas dos opciones habían. Cada vez que enfrentaba un reto era, o bueno, yo ya sé que yo puedo aprender cualquier cosa o yo ya sé que puedo buscar ayuda de otras personas. Entonces eso ayuda mucho, como que eso te quita muchos bloqueos. Seguro. Y hablaste de dos temas importantes. ¿Cuál fue tu mayor reto? ¿O cuál sigue siendo? ¿En qué? ¿De emprender o en qué? ¿O Sí. de la vida? De emprender. En general, ¿cuál ha sido, si le preguntamos a Sofía cuál es su mayor reto, cuál sería? Uy, voy a decirte el de emprender. El de emprender
para mí el emprender es sobre todo un reto mental y emocional, de salud mental y de salud emocional. Punto. Para mí todo lo demás es casi podría decir como, no, es retador, pero es posible. Lo que sí veo más como que mucho más retador es el trabajar la mente y trabajar las emociones. ¿Por qué? Porque realmente todos los problemas son resolvibles, ¿verdad? Bueno, esto te pasó financieramente, hiciste esto, pues bueno, estos son los siguientes pasos a tomar, los tomas y ya. Pero el simple hecho de, imagínate, no sé, cometes un error financiero, antes de tomar la decisión, pues tú te vas a estresar o vas a como que quizá alguien va a reaccionar enojado o quizá alguien va a estar triste o tú vas a estar triste porque el error acaba de pasar. Y el poder, digamos, manejar tus emociones cuando ese tipo de cosas pasan es de lo más importante, ¿verdad? Porque si tú sabes manejar tus emociones, ya todo lo demás es, haces la lista de cosas a hacer y ya, o pides ayuda y ya, Totalmente de acuerdo. ¿verdad? Y es un tema que no se habla. Yo lo Ajá, bauticé como la montaña rusa de las emociones del emprendedor, que siempre, o del, pues, o del empresario, porque les digo, sí, siempre hablamos del burnout, siempre hablamos del bullying dentro de las empresas o de los empleados, pero le digo, ¿y quién nos pregunta a nosotros cómo hacemos cuando no sabemos cómo pagar planillas y sabes que ya llegó ujú, la quincena y tenés que hacerlo, ¿verdad? sí, O cómo ajá, romperte el miedo si ya fallaste una vez o las cosas no salieron bien para poder ujú, volverte a arriesgar. O sea, hay un tema importante, qué bueno que lo tengas presente, porque creo que es uno de los sí, temas que no se hablan comúnmente y es el de la salud mental. sí. Exacto, y para mí ese es el reto para mí, ¿verdad? Como que yo vengo de un background que, pues antes de emprender, yo había sufrido distintas situaciones en mi vida, pero sabía que si iba a empezar a emprender, tenía que tener eso en check, ¿verdad? Y todo lo demás iba a fluir. Entonces, para mí siempre fue muy importante tener rutinas que facilitaran mis espacios creativos, rutinas que entendieran, por ejemplo, mi proceso menstrual, ¿verdad? Para mí eso es súper importante, ¿verdad? Porque cuando estamos en el ciclo, tenemos distintos niveles de energía, tenemos distintos superpoderes, ¿verdad? Entonces, para mí, el como ir entendiendo la mente de Sofía, el cuerpo de Sofía, el alma de Sofía y sus necesidades, y solo como alimentarlas y cuidarlas. Si yo cuido esa parte de Sofía, Sofía puede hacer lo que sea del mundo, o sea, todo es posible para Sofía. Y eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Sí, para mí eso es lo retador para mí, mantener Otro eso, tema ¿verdad? para los educadores. Sí, o sea, es Sí, muchísimo porque aparte tú sabrás en tu planificación estratégica de empresa que va alineada, y ojo eso para las mujeres, ¿verdad? Que nos vayan ujú, a escuchar porque también es una conciencia bien importante. Está bien sí, sentirse mal, está bien un día quererte ujú, quedar en pijama trabajando desde es tu casa, normal. que no tenés ganas de salir. Sí, Y cuando uno es consciente de eso, lo puedes entender y lo puedes hacer que case perfectamente con lo que tenés, con lo que el mundo está esperando que hagas ese día. exacto, y si tú lo entiendes como líder, también lo puedes entender en tus empleados, ¿verdad? Porque Correcto. para mí, o sea, yo prefiero, todo mi equipo lo sabe, o sea, y no solo el tema de menstruación, el tema de salud, ¿verdad? O sea, yo prefiero mil veces que si tú estás enfermo, te sientes mal, que no trabajes, porque vas a descansar, te vas a recuperar y después vas a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Obviamente quizá hay ciertas cosas urgentes que en algún momento, pues sí, sí hay que entregarlas y todos nos ponemos de acuerdo y te apoyamos y te amamos y te creamos un círculo de apoyo moral para que puedas terminar lo que sea que solo tú puedes hacer. Eh, pero en el otro sentido, ya si no son cosas urgentes, yo prefiero mil veces que descanses y mañana tengas el día más productivo de tu vida, ¿verdad? Entonces yo doy toda la transparencia y libertad de que mi equipo se comunique conmigo con las palabras que son de, hola Sofi, ahorita tengo migraña menstrual, entonces voy a descansar toda la mañana, esto te lo entrego a las 3 p.m. y yo ahí ya les pregunto, ok, ¿te podemos apoyar? ¿Hay alguien a quien se lo puedas delegar o algo así? Y vemos cómo lo hacemos pasar, ¿verdad? Pero para mí eso ha sido un game changer. La mayoría de mi equipo son mujeres. Entonces eso también les genera un sentido de confianza y un sentido de owners, pues como De pertenencia. de pertenencia, pero también como de ownership, como que ellas se sienten como que, no sé cómo Sí, decirlo en español, sí, sí. como que ellas se sienten que ese proceso es suyo, que ellas, o sea, que cada tarea, o sea, que las tareas y el trabajo son suyas y que ellas pueden conocerse a sí mismas para dar siempre lo mejor, ¿verdad?
Entonces, a mí me ha refuncionado, la verdad, el trabajar el tema de la transparencia y de la salud. Es igual mi equipo en su mayoría son mujeres. Ujú. Sí, y Ok. para mí fue accidental, pero solo, pero estoy re feliz con eso, ¿sabes? O sea, me encanta. Y es raro porque yo no, yo, o sea, antes de la empresa, a mí me cuesta mucho tener relaciones con mujeres. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tengo muchos traumas con mujeres, pero en mi equipo nos ha funcionado perfecto. Todo bien ahí. Sí, bien, pero igual, sí, comparto contigo eso también. Yo tengo, la mayoría son mujeres y la mayoría aparte viviendo etapas de vida que yo ni he vivido Ajá, o con también. niños chiquitos y les digo, no entiendo, o sea, no lo he vivido, puedo entender que tienen que ir a la clausura, o sea, ok, no. Sí. Y eso me lleva a otro tema importante que es, Ujú, hablaste de ser artista de sistemas de innovación, pero, perdón, de ujú. tecnología. Sí, Muchos de los temas que estamos hablando se resuelven gracias a la tecnología. sí, ¿Por qué, escogiste la tecnología como tu área de expertise? súper. ¿Qué te llevó ahí? Sí, fue un accidente realmente. Digamos, yo no crecí, o sea, muchas veces le preguntas esto a gente en tecnología y te dicen, así, a los 7 años yo vi una computadora, la desarmé y me di cuenta del poder de la tecnología y como que desde ahí empezaron a explorar. En mi caso, yo nunca me había puesto a pensar en la tecnología. Para mí, las computadoras existían, yo podía jugar juegos de Barbie en la computadora, existía Facebook, that's it, ¿verdad? O sea, ok, es una algo con lo que me puedo entretener. Yo estaba mucho más enfocada, digamos, ya después del cole, bueno, durante el cole y empezando la U, yo estaba mucho más enfocada en temas de impacto social. Yo estuve mucho tiempo en ONGs, en organizaciones de ayudas de impacto en el interior, en la ciudad, de todos lados, para todo tipo de temas de generación de riqueza, de derechos humanos, vea, muchos temas así. Y para mí siempre era un tema de, bueno, ¿cómo desarrollo un proyecto que ayude a impactar Guate más rápido? Entonces estaba en esos proyectos cuando me invitan a una sesión de poesía y en esa sesión de poesía yo conozco a una persona que me habla de software development. Verá, yo ahí tenía ¿Eh? 20 años y empezamos a hablar de software development como un arte. Era así como cuando tú creas un poema de la nada, tú puedes crear una solución tecnológica que ayude a detectar cáncer de la nada. Y yo de cómo así, o sea, cómo así que eso se puede programar, ¿sabes? Como que yo no sabía nada de programación de software y me estaban diciendo que una persona sentada y escribiendo números y variables podía desarrollar soluciones así de grandes. Y yo dije, wow, eso suena como un superpoder. Eh, Ajá. y me Está. empecé a enamorar y empecé a meterme mucho más en eso. A mí, si algo me pasa es que si yo tengo una curiosidad, voy a entrarle 100%. Entonces, me metí 100% en aprender qué era la historia de la tecnología, quiénes habían sido los principales exponentes, qué tipo de soluciones habían creado. ¿Ya? Realmente la pregunta que tenía es, ¿qué es posible con la tecnología? Y me di cuenta que muchas cosas son posibles y que muchos problemas que sufrimos los seres humanos los hemos resuelto con tecnología. Eh, entonces dije, bueno, esto estaba súper interesante y aparte, ahorita hay muchos trabajos en tecnología. Creo que es una oportunidad ahorita de entrenar a más personas en Guatemala para saber tecnología y que puedan crear estos tipos de soluciones, ¿verdad? Yo, sabiendo nada de programación, dije, voy a hacer como que un grupo de personas que aprenden a programar y les vamos a conseguir empleos. Entonces así empecé, pero yo lo empecé como un proyecto por diversión, ¿verdad? O sea, yo estaba viendo la U, tenía un trabajo full time y este era otro de mis hobbies, ¿verdad? Voy a hacer este proyectito. Pero casualmente, mientras hacía el proyecto, me contactó una persona que es mi cofundador y me dijo, mira, yo quiero hacer algo así, pero que sea una empresa. Y yo no tenía background en empresa, ¿verdad? O sea, yo, la verdad, nunca había pensado en eso. Para mí todo era como, según yo, non-profit o cosas así. Pero después me explicó como que la filosofía detrás de volver una empresa algo sostenible, algo rentable y el impacto que eso puede tener para las economías y para los usuarios. Y yo dije, ah, sí, buenísimo, démosle. Entonces, así fue como cofundamos Core Code, que es la empresa en donde decidimos capacitar software developers y conectarlos con empresas. Y ya, y yo empecé como la CEO.
y realmente la que hacía todo, ¿verdad? De momento. Y así fue que entré a la tecnología. Ok. Me llaman la atención muchas cosas y una de esas cosas es muchas, pero bueno, varias, pero voy a empezar de atrás para adelante. Ujú, ¿Cuál fueron esos aspectos que tú viéndolo como alguien que está íntimamente relacionado con el tema de non-profit, ujú. viste una oportunidad en formar una empresa? Súper. Sí, para mí una de las cosas que me fascinó es que a veces en una non-profit tú estás más enfocada como en buscar financiamiento y construir algo y dárselo a las personas de manera gratuita, ¿verdad? Entonces, algo que tiende a pasar en non-profits es que si el usuario no está invirtiendo en tu solución, tú no tienes la retroalimentación, digamos, accurate, como que una retroalimentación Adecuada. acertada, Puede ser. ajá, adecuada o acertada de tu producto, ¿verdad? O sea, igual se lo van a recibir porque es gratis. Entonces, no tienes esa retroalimentación de si realmente el valor que estás aportando a las personas están realmente interesadas y ven valor en tu producto. Entonces, una era esa. Y lo otro es que muchas veces, por ser non-profit, estás más enfocada en buscar fondos que construir una solución que realmente aporte valor. Eso en algunas, ¿verdad? No, esto por favor no lo digan en, en la entrevista, pero, o tal vez medio menciónenlo, pero eh, me di cuenta que para mí me llamaba más la atención enfocarme en construir un producto que una persona encontrara tanto valor que estuviera dispuesta a invertir en esa solución Claro. de la misma forma que estamos incentivando una, digamos, como una inteligencia financiera mm, saludable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a invertir en cosas que te aportan valor en lugar de solo invertir en cosas que, digamos, que no son inversiones, sino que son como o sea, pagas por algo y se va y se muere, ¿verdad? Entonces me gustó esa filosofía de incentivar inversiones saludables. Al final, digamos, en esta empresa igual aunque fuera un tema de, pues sí, las personas tenían que pagar, también era un modelo interesante porque no tenías que pagar a los estudiantes, digamos, que no les llamo estudiantes, les llamaba participantes. Em, los participantes solo pagaban el programa si conseguían un empleo. Entonces realmente no había barrera económica de entrada. Cualquier persona podía tomar el programa, pero cuando ya conseguías el empleo, ya tú hacías una como inversión a posteriori, digamos, que iba a financiar el programa de alguien más. Entonces, realmente me di cuenta que sí podía tener una empresa que tuviera un impacto social y que no pusiera barreras de entradas para nadie. Y dije, eso está buenísimo. Eso suena súper interesante porque estás haciendo todo, ¿verdad? Estás incluyendo, pero estás fomentando inversión saludable. La inversión Entonces, se. ujú, Nice, porque eso en primer lugar es una diferencia entre valor y precio, que ahí está ujú, el valor que te aporta a ti. sí, Y en segundo lugar, el tema entre la diferencia entre inversión y consumo, sí, que sí. es también otro tema súper interesante. Exacto. Entonces me gustó. Y también el tema de como que self-sustainable, ¿verdad? Que es autosostenible en sí misma. Eso es una señal de una empresa saludable y una empresa que es autosostenible es porque es resultado de que construiste algo que realmente aporta valor. Entonces me gustó porque también a mí me encanta todo el tema de sostenibilidad, no solo financiera, sino me encanta el tema de sostenibilidad cíclica, natural. Entonces me gusta que las cosas sean como circulares, ¿verdad? Que se alimenten los sistemas y que sobrevivan por sí mismos, está vivo, ¿verdad? Entonces eso me gusta. Y así lo veía en ese entonces también. Entonces dije, pues sí, démosle. Y también lo último, y no voy a mentir, a mí siempre, o sea, es una persona que me gusta probarlo todo, ¿verdad? Me gusta experimentarlo todo. Entonces era como que también, bueno, crear una empresa, eso no lo he hecho, vamos a hacerlo. Entonces era que, bueno, sí, eso también lo quiero probar. Ujú. ¿Y qué retos tuviste al formar tu empresa? ¿O no hubo? Se fue muy. Sí, no, o sea, no, sí, o sea, es que todos los días es súper retador. Me gusta diferenciar como que los retos mentales, emocionales y todo eso de los retos prácticos, pero retos prácticos hay o sea, todos los días, o sea, Siempre. literal, una empresa es lo que es trabajar en una empresa, es resolver retos. O sea, eso es lo que es. Entonces todos los días tenía retos. Pero estoy pensando, sí, o sea, cosas desde, por ejemplo, no sé,
que nuestro primer cliente no hice un contrato súper específico y no pedí tanta ayuda legal, entonces el primer contrato era terrible. Y bueno, después aprendí, y después ya no era tan terrible. Cosas como, una de las lecciones más importantes que aprendí, creo yo, es como la importancia de entregar valor rápido a nuestros usuarios. Eh, y creo que muchos empresarios y muchos emprendedores cometemos la acción de esperar a que un plan esté perfecto antes de implementar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces así fue para mí también. Yo quería tener este programa para aprender a programar perfecto y quería que fuera excelente. Entonces me pasé como 3 meses solo construyendo un programa. Eh, y y, en uno de esos momentos mi cofundador me dijo, mira, cómo funcionan los startups de tecnología. Es que tú lanzas una versión mínima viable de las cosas y después vas iterando sobre eso. ¿Verdad? Que es un poco también la filosofía de Scrum, que es entrega continua de valor y continuamente iteras sobre eso. Ajá. Entonces me dijo eso y me dijo que es lo que puedes tener como que en una semana y lanza eso. Aunque no sea perfecto, lanza. Y yo de, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no tiene que estar perfecto? Y luego me enamoré de eso. Esa es una de las cosas más importantes que aprendí emprendiendo. De no, lo ideal no es tener el plan perfecto, lo ideal es iterar rápidamente, es lanzar rápidamente, aprender rápidamente. Eh, entonces, desde ahí, pues ya toda la mentalidad de la empresa cambió a, bueno, ¿qué es lo que podemos, qué valor le podemos entregar esta semana al usuario y cómo podemos ir creciendo ese valor que le aportamos? Por supuesto que eso significa que, que vas a tener mucho feedback, pero eso es bueno, ¿verdad? Porque a veces nos da miedo la retroalimentación. Es como que quiero construir algo tan perfecto que nadie me dé retroalimentación. Y es que eso nunca va a pasar igual. Entonces realmente estás perdiendo el Sí, tiempo si piensas que nadie te va a dar feedback. Pero esa es una de las lecciones, ¿verdad? Como que aprendí la importancia de lanzar rápido y aprender rápido. súper. El tema del feedback, sí, tienes razón, es algo que Ujú, la gente, y por eso nos cuesta mucho y es un tema cultural también, sí. como poner a prueba los productos y preferimos tirarnos al mercado aunque nos perdamos, a no Ujú, pasar por el tema es un tema del no, de rechazo, sí. verá, Sí. que no vamos a meternos a hablar ahorita porque nos pasaríamos el resto de la tarde, pero regresando es el feedback. Para mí el gran punto de diferencia es saber feedback de quién querés o de quién Ujú, necesitas para un momento específico, sí, ¿verdad? O sea, exacto. Sí, porque siempre las empresas y los emprendimientos en cualquier industria, y me imagino que innovación y tecnología no va a hacer la diferencia, es sí. un punto diferente para cada etapa en la que esté. Full. Y tal vez solo agregar ahí que sé que no nos vamos a quedar en el tema, pero sí diría que para cualquier founder o CEO, eh, el saber decidir qué feedback tomar en qué momento, como tú lo dijiste, es una de las superpoderes más grandes. Porque igual si te dan feedback, no es que tengas que tomar todo. Vas a tener Ujú. que elegir cuál de ese feedback es el prioritario para avanzar en esta fase de la misión en la que estás. Y los otros platos que siguen rompiendo se van a seguir rompiendo y tú tienes que tener la salud emocional casi que de ver que estos se siguen rompiendo mientras como que mientras tú estás atacando porque no Uno, puedes atacar todos los platos de un dos, solo. A veces sí, ajá, a veces sí puedes decir como que, bueno, esta solución me arregla todos los platos y ya está, súper, pero hay muchas veces que vas a tener que seguir viendo que los platos se caen mientras estás ocupado resolviendo otra cosa. Y si no tienes esa, digamos, esa fortaleza emocional de vivir en eso, pues es una de las razones por las que mucha gente se sale de la carrera, ¿verdad? Sienten que están fallando y entonces dicen, no, estoy fallando, mejor me voy a otra cosa. Pero es que tenés que tener la fuerza de seguir a pesar de que estás fallando todo el tiempo. ¿Verdad? sí. Y mantener ese espíritu de investigador y de Sí, aprendiz, sí, creo yo, porque mientras uno sea 100%. consciente que no se las Están. pone todas, ¿verdad? Y que siempre Sí, tenés que aprender y tener una red de soporte, que por supuesto parte de la red de soporte es tu equipo de trabajo, eso te va a sí. aliviar muchísimo la carga.
Exacto, exacto. Sí. Tengo una pregunta puntual. Ujú. Dale. Ahora es como empresaria. Ajá. ¿Qué significa para Stephanie tener hoy una conciencia más clara de la libertad financiera? ¿Cómo eso te ha mantenido donde estás y a dónde te va a llevar? Súper, Sofía, soy Ay, Sofía. perdón, ya te cambié el nombre. No worries, has de estar con muchas entrevistas. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, me distraje. Por el de Sofía. Eh, Sí. Te decía que hoy por hoy, al haber Ajá. atravesado el tema de emprendimiento, entiendo, creció y tal, Ujú, sí, ¿cómo valoras hoy el tema de libertad financiera para ti? súper. Ajá. ¿A qué te refieres con eso? Parte de la pregunta. ¿Qué sería libertad financiera para ti? Ah, hmm, hay muchas formas de verlo en cuanto a mí como empresaria. Uno, porque mis empresas buscan facilitar libertad financiera para mucha gente. Entonces, en ese sentido, pues yo amo la libertad financiera, ¿verdad? Que todas las personas puedan optar por empleos que les permitan tener libertad financiera es clave y es continua parte de mi misión de momento. Ahora, libertad financiera personal, como Sofía, como empresaria, eh, es muy interesante porque cuando yo decidí emprender, yo renuncié a Procter Gamble, que es una Ok. multinacional, que es uno de, digamos, toda la gente te dice así como todos quieren estar en esas empresas, ¿verdad? Te pagan súper bien, su estabilidad de por vida, si ya entraste, pues ya tenés tu vida resuelta, tú vas a tener mucho dinero y vas a tener ese trabajo para siempre si lo haces bien. Em, y de un día a otro yo digo, bueno, buenísimo que exista ese trabajo, pero yo tengo una misión y no es la misión de Procter Gamble, ¿verdad? Punto. Así de simple. Em, es la misión de alguien más, no es la mía. Y tomé la decisión bastante rápido, mucha gente me juzgó por eso, porque al entrar a emprender significaba que iba a entrar a inestabilidad, ¿verdad? A no saber si esto iba a funcionar, a que no, A digamos, ver no cómo pagabas comenzamos tu teléfono a fin de mes. Ajá. exacto, ¿verdad? No, no sabía, o sea, no empezamos levantando capital, entonces mi cofundador fue el que inicialmente como que para mantener la máquina funcionando, él iba a invertir en mi salario, él tiene otras empresas, entonces él estaba, digamos, financieramente bien. En mi caso, pues yo sí necesitaba un ingreso. em, Porque, digamos, también antes en Procter Gamble era mi primera vez con, digamos, tanto dinero y yo no sabía cómo manejarlo y pues lo aprendí eventualmente, pero no es que como que me hubiera quedado tanto, o sea, sí tuve un par de ahorros, pero no era casi nada, ¿verdad? O sea, no me daba runway para un año, quizá me daba runway para 3 meses, ¿verdad? O sea, no fui intelectual en Procter Gamble financieramente. Y luego, entonces iba a entrar a mucho riesgo, muchísimo. Entonces, cuando empecé, eh, o sea, la verdad es que ese no fue uno de los factores para mí para tomar la decisión, no fue el factor de quiero, no sé, Monetizar. quiero monetizar, porque yo recuérdate que venía de non-profits, de impacto social, y para mí esto era de, bueno, voy a empezar y voy a trabajar para impactar, voy a pedir como que lo mínimo que necesito para vivir y voy a trabajar, como que no lo pensaba mucho. Y, y después, pues obviamente tienes que aprender el tema de monetizar y tu empresa tiene que crecer y tienes que conocer esos conceptos de escalabilidad de empresa y todas estas cosas, porque es importante para la empresa, no solo es importante, o sea, para ti, thank you so much, no solo es importante para ti, sino es importante porque si tu empresa no es una empresa que está continuamente creciendo, tus empleados y a tus usuarios no se ven beneficiados. Entonces, para mí, el que una empresa sea rentable o que una empresa, digamos, se pueda sostener, es importante porque así es que se sostiene la empresa, ¿verdad? Em, entonces, pues nada, eso, ¿verdad? Entonces entré así, después como la empresa fue creciendo, em, todo fue creciendo, después vendimos la empresa, no sé si sabes esa parte Sí, de la historia, sí, ahí va vendimos ahorita. la, va, súper. Vendimos la empresa, pero honestamente eso no hizo que todo se volviera más fácil, ¿verdad? Las cosas igual siguen siendo complicadas porque entramos a una empresa que también funciona como un startup. Entonces, y te va a ser súper transparente, ¿verdad? Han habido momentos donde nuestros mercados se han caído.
Y yo, y esto no sé si lo he dicho, creo que lo dije en alguna otra entrevista, pero yo en 2022, ¿no? ¿Qué años son? 2023, a inicios de 2023 hubo una de esas caídas, porque el mercado así es, más en tecnología. Como que en tecnología y más ahorita con AI, las cosas van como que cambiando tan Sí, rápido, sí, eh, que nos pasó una vez que el mercado cambió tan rápido y digamos, no teníamos el pivot plan tan determinado tan rápido, que yo estaba intentando ciertas soluciones para mantener la empresa a flote y me quité el salario por 4 meses. Así estaba en cero, absolutamente. Y en ese momento, digamos, como que son el tipo de cosas que pasan cuando emprendes, ¿verdad? A veces la empresa necesita ciertas cosas y tú vas a tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Yo me corté el salario porque si no iba a tener que cortar a mi equipo. Entonces, porque, o sea, simplemente el mercado cambió de un día para el otro. Entonces, en ese sentido, para mí, por eso me reí cuando dijiste libertad financiera, porque para mí sí, esto sí es libertad financiera porque estoy poniendo mi dinero en lo que me importa. Y para mí eso es libertad financiera, ¿verdad? Para mí el es quitarme el eso. salario es una inversión. El quitarme el salario por 4 meses es una inversión en la misión en la que creo, ¿verdad? Entonces, para concluir, porque creo que ya como que hablé muchas cosas y toqué muchas cosas, para mí libertad financiera es decidir qué hago con mi dinero y en este caso yo decido invertirlo en estas misiones que me importan, a pesar de que eso físicamente no se vea como súper, sí, sí, es como no sé, me estoy, I don't know, pero no se vea como se puede ver para otras personas. Para mí esto es libertad financiera. Y hay días que sí, que es muy difícil, pero estoy libremente eligiendo tener Eso, esa vida. eso es. O sea, para mí igual es un superpoder y es el superpoder de poder elegir. Y no Exacto, solo es dónde poner tu plata, sino qué querés hacer de tu vida. Y creo exacto. que es un tema que se puede suponer, ¿verdad? Mm. Pero no es un denominador común. Entonces Y sabes somos qué es importante también de eso, porque a veces también en Guate tenemos la noción que libertad financiera es también despilfarro. Y a veces ujú, muchos correcto. empresarios caen por eso, ¿verdad? Porque piensan que libertad financiera es, bueno, ahorita que ya tengo un buen salario o la empresa ya está generando, voy a tener un carrazo, voy a tener una casaza, voy a tener la ropa más cara de la vida y Ujú, te desconcentras en ese sentido. Y creo que al final todos, o sea, esa es la vida, esa libertad, todos podemos elegir el tipo de vida que queremos, buenísimo. sí, es Pero la libertad financiera se puede ver distinto para todos, ¿verdad? totalmente. Y Ujú. totalmente, de hecho es subjetiva, pero sí es un superpoder que te permite eso, elegir, ¿verdad? Entonces, ojo Sí, también exacto. que la libertad financiera no solo es para los empresarios y los emprendedores, quienes están trabajando en una dependencia laboral, como bien lo dijiste, Exacto. parte de para mí por eso es que es una empresa al final es su función primaria en ser responsablemente, ¿cómo es? Responsable, entonces, ay, se me olvidó. ¿Qué ¿Cómo se quieres dice? decir? Responsabilidad social es, iba a decir, Responsable socialmente. No sé. es cuidar de su capital humano. Ujú, Cuidar de su equipo, porque esa es la primera, o sea, ujú. la primera contribución que Me una empresa encanta. hace es generar un empleo digno que Sí. a la persona le permita tener esta libertad de la que estamos hablando. Ujú, exacto. Ok, listo. Ahora, para ir concluyendo, ¿por qué decidiste Y vender la empresa? ¿Qué te llevó a venderla? súper. Em, Yo cuando empecé la empresa, yo no sabía que vender la empresa era una opción. Después me fui enterando que para las empresas de tecnología esa tiende a ser la meta. Eh, y como sucedió es que nosotros no salimos a buscar a un comprador. Llegó una empresa de Estados Unidos que estaba buscando una empresa que estuviera capacitando software developers en Centroamérica, que es algo muy específico. eh, y le llamamos la atención, ¿verdad? Por la forma en la que habíamos construido la marca, por la forma en la que habíamos construido nuestros servicios. Y nos hizo una oferta, ¿verdad? Nos dijo, mire, quiero conocerlos, quiero ver si quiero comprar su empresa. Em, ¿Y yo de qué? ¿Cómo para qué o qué? Porque aparte la empresa tenía 1 año y medio.
o sea, lo que puedes construir un año y medio no tampoco es tan robusto, ¿verdad? Entonces yo de como que, ¿y tú qué le ves, verdad? ¿Tú qué le ves a mi empresa? Em, y esta persona, lo que le veía a la empresa es que apoyaba la misión que ellos tenían. Vea, la empresa que nos adquirió se llama Cimera y ellos conectan todo tipo de talento latinoamericano con empleos en Estados Unidos remotos. Y pues parte de la importancia que tenía Core Code es que estaba posicionada para atraer software developers y los capacitaba aparte para el mercado laboral. Eh, entonces eso, nos dijeron que al ser adquiridos, parte de lo que les interesaba mucho era el equipo. Y eso es clave. El equipo, o sea, los fundadores le cayeron muy bien y pues se dio cuenta que teníamos mucha hambre de solucionar este problema, ¿verdad? El tema de la empleabilidad. Em, entonces, al final terminó siendo un acqui-hire, pero la razón por la que yo lo decidí es que yo estaba en Silicon Valley, de hecho ahorita estoy en Silicon Valley, em, pero en ese entonces también estaba en Silicon Valley y le hablé con mentores, vea como que, ¿qué hago? O sea, me están ofreciendo comprar la empresa, ¿qué hago? Porque me están diciendo que porque me iban a dar libertad, o sea, al adquirir la empresa, yo iba a tener libertad de seguir haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo, solo que ahora con capital de ellos y con la ayuda de sus fuerzas de ventas, como que básicamente era la misma misión, pero dentro de una máquina más grande. Entonces yo les decía, pues tengo esta opción, puedo hacer la máquina seguir corriendo sola o puedo hacer la máquina correr en un ambiente que ya está mucho más desarrollado. Y todos mis mentores de acá de Silicon Valley me dijeron, vende, eh, vende ya, porque el mercado de tecnología ahorita se va a caer súper fuerte, la inversión se va a caer súper fuerte, todas las cosas van a estar súper inciertas y es mejor que tú estés en una máquina que es más grande y que ahorita ya digamos es mucho más sostenible para Ajá. aguantar la ola. Y yo de Para qué? bajar tu riesgo. Eh, Ajá. sí, para bajar el riesgo, exacto. Y porque la misión seguía, la misión iba a seguir y no solo iba a seguir, la misión ahora era más grande, ¿verdad? Iba a contribuir a una misión más grande. Entonces, como que me dieron todas esas razones y yo dije, y esta fue la pregunta que cambió, que digamos definió mi decisión. Una de mis mentoras me dijo, tú creaste esta empresa para tú ser la cara de este movimiento y para poder decir, yo soy la dueña de la empresa que logró esto, o tú creaste la empresa porque quieres que esta misión se cumpla, sí o sí seas tú la dueña de esto. Y yo de, o sea, ajá, y fue una decisión muy fuerte. O sea, Mm. fue un comentario muy fuerte. Y yo dije, pues obvio, es la segunda. O sea, para mí lo importante es que la misión se cumpla. No importa si está mi cara ahí o mi 100% o mi whatever percentage en la empresa. Yo quiero que la misión se mueva. Y me dijo, ahí está tu decisión. Porque lo que más va a beneficiar a tu misión es esta decisión. Y yo, ay, ok. Entonces yo hablé con mi cofundador, porque mi cofundador dijo como que no, Fresh, estamos bien, o sea, no la vendamos. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, no, o sea, sí quiero venderla. Eh, entonces ya tuve las conversaciones, llegamos a un acuerdo y decidimos vender. Y ha sido un roller coaster, una montaña rusa, pero Montaña rusa. Ajá. de lo mejor que he hecho. Y sí, por eso decidí vender la empresa. Ok, muy bien. Ok. Por valiente. Es desprenderse La del verdad. ego. O sea, esa es una Ujú. decisión que tomaste desprendiéndote del ego. Ajá, Muy bien. así fue. Sí, porque mucha gente me pregunta como que cómo fue dejar ir a tu bebé. Y yo de mi bebé tenía que crecer. Y era el mejor lugar para que el bebé creciera. O sea, no era cerca de mí, era cerca del bebé. Ok. ¿Y ahora qué viene? ¿Cómo vas a seguir contribuyendo a tu misión en la educación tecnológica? Lo que puedo decir es que Sofía ahorita está tomando liderazgo en Cimera para mover la misión y seguir impactando en temas de accesibilidad y empleabilidad. Liderazgo en la empresa es creo que la palabra. Aunque funciona como un startup, no es pequeña, es muy grande. Hay muchas personas y, y lo que queremos construir, si lo construimos bien, va a ayudar a millones, millones y millones de personas. Entonces, Qué estoy muy emoción. emocionada. Sí, estoy muy emocionada del reto porque también lo que me va a encantar es la historia que va a salir de esto, porque
Pocas veces vemos a mujeres en tecnología liderando empresas americanas. Em, y yo, sí, una de las razones por las que construyo o que me ayudan a seguir adelante es como y cuando yo venía creciendo, yo busqué heroínas de las cuales aprender, de las cuales saber que era posible para mí. Y, y creo que esas historias hay que seguirlas escribiendo. Y vienen tantas mujeres en Guate, y vienen tantas mujeres en Centroamérica, y a veces solo necesitamos un recordatorio de que todo es posible. O sea, de que con el tamaño que tengas, de donde vengas, las condiciones que tengas, que en mi caso, pues pase por cosas, pero es posible, ¿vea? Entonces, eso es una de las cosas que más me emociona de este nuevo rol, que va a ser una buena historia, va a ser una buena historia. Totalmente, son las historias que tenemos que contar para contar estas historias, porque yo sí creo genuinamente que, mira, o sea, este puesto de liderazgo que asumí con todo el respeto y con todo el amor del mundo, claro, es tiempo de nombre que le dono a esto, pero que al final Ujú. digo, ok, si quiero hacer un cambio, pues no lo puedo hacer, hoy sí estoy desde el sí, pero no Sí acá, podemos, hoy sí se desde puede. el Sion. Verá, y son casos del tuyo como el mío que vienen from Mm, starch, pues, o sea, que nos ujú. hicimos, somos self-made y hay que Sí, contarlo y hay que celebrarlo. Yo tampoco lo celebraba y me enseñaron a celebrarlo. celebrar. Entonces, por eso sí, andaba a celebrarlo, porque de Sí, verdad solo uno sabe al final las horas, los días, sí. eh, Estamos cansadas. Pero mira, algún otro día igual debería. Yo regreso a Guate el 27, pero me encantaría juntarme contigo, me encantaría escuchar tu historia y tus views, porque de lo que hemos platicado, o sea, ahorita tengo que saltar a otra reunión, pero lo que hemos hablado, creo que creo que pocas personas ven el lado espiritual o emocional, mental de estos trayectos y es súper importante. Entonces, hay sí, que juntarnos. Y aquí sí, estoy para servirles lo que necesiten. Tengo que saltar de reunión. Pero qué bueno tranquilo. verlas. Igualmente, mil Bye. gracias.